a orilla del pueblo y precisamente de frente a la antigua hacienda de Santa Lucía, abandonada está desde la época de la Revolución. Vivía en una casona antigua doña Carlota Aguilar, mujer entrada en los 80 años y quien ya se encontraba inválida, pues padecía de una enfermedad en las piernas que no le permitía moverse. Doña Carlota fue hija única del matrimonio de don Ismael Aguilar y de doña Mercedes Villa de Aguilar, familia que desde la época de la hacienda vivían en el pueblo, pues don Ismael, que se dedicaba al comercio, era dueño de la única tienda del lugar y a base de su esfuerzo logró hacerse de una buena posición económica. Por esta razón, pudo comprar una excelente casa, lo suficientemente grande para tener su fuente en el centro del patio y una huerta de magnífico tamaño que le proveía de los mejores frutos en temporada. La casa estaba situada exactamente frente a la hacienda de Santa Lucía. La familia vivía bastante feliz, pero desgraciadamente nunca lograron concretar un matrimonio para su hija Carlota. Esta noble muchacha no fue muy agraciada en el sentido de la belleza física, aunque sí fue dotada de una inteligencia natural, por lo que la señorita logró tener una buena preparación intelectual, además de tocar el piano bastante bien. Pero finalmente sus nobles padres no lograron por esa razón unirla en matrimonio, pues como lo hemos dicho, físicamente no era muy bonita y no logró atraer a ningún pretendiente hacia ella. A pesar de todo, Carlota tuvo una educación muy esmerada y por lo mismo se dedicó toda su vida a dar clases en su casa, ya fuera de pintura, bordado y música. Los cursos los impartía a los niños del pueblo, cuyos padres veían la necesidad de mantener a sus hijos ocupados. Así fueron pasando los años y Carlota perdió primero a su señor padre y años después a su amada madre, quien emprendió el viaje a la eternidad, dejando a Carlota prácticamente sola en la vida. No obstante, encomendándose a Dios, llega la resignación de las penas y Carlota mantiene su tiempo bastante ocupado. En la mañana se dedicaba a las labores de su hogar y las tardes las destinaba a sus amados niños, con quien suplía el amor maternal al haberle negado la vida a tener sus propios hijos. De esta manera transcurrieron muchísimos años y la salud de Carlota se fue deteriorando a grado tal que ya casi no podía moverse. Por la mañana le llevaban su desayuno en la cama, la vestían y la sentaban en una silla que daba hacia un hermoso patio interior. Y ahí la pobre señorita se entretenía viendo a sus flores, los pájaros y las mariposas que por ahí cruzaban. Al cuidado de doña Carlota estaba una mujer de nombre Eva Jiménez, quien desde hacía muchos años estaba al servicio de la noble señora, pero la sirvienta, a diferencia de doña Carlota, estaba cada día más joven y más fuerte, lo que ocasionó que, en el pueblo, las malas lenguas murmuraban que Eva le hacía las cosas de la brujería, pues a todos llamaba la atención que los años no pasaran por ella, y al contrario de lo natural, cada día la apariencia de Eva Jiménez era de la de una damisela más joven y atractiva. Eva tenía 2 hijos, una muchacha de 20 años llamada Jovita y un chico de 8 años llamado Gaspar. De este último se ignoraba quién era su padre, por lo que algunos aventurados decían que era hijo del mismísimo diablo. Pero finalmente, para que doña Carlota no estuviera sola, necesitaba del servicio de Eva todo el día. Vivían madre e hijos en la casa de la señora a quien servían. Jovita estudió hasta el 6º año de primaria y ya no siguió estudiando al emplearse como trabajadora doméstica en una casa del pueblo para ayudarle a su madre con sus gastos. Con tanto trabajo, verdaderamente ya no le daba tiempo de nada. Como es sabido, la vida de los pueblos comienza desde muy temprano, por la cuestión de las labores del campo y por lo mismo terminan tarde, por lo que la pobre Jovita tenía una jornada bastante larga de trabajo, además de que en ocasiones tenía que ir a trabajar los domingos por aquello de que a los señores de la casa les gustaba tener invitados ese día, y pues la muchacha ya no tenía ni el tiempo ni ganas de nada. Su hermano Gaspar estudiaba el 2º año de primaria y era muy consentido de su mamá,
y como todos los niños, no terminaba de hacer una travesura cuando ya estaba ideando hacer la siguiente. Un día que Jovita se sentía un poco mal, al parecer le dolía mucho la cabeza, además de sentirse muy cansada. Se encontró al llegar al hogar con Gaspar. Estaba pintando con sus acuarelas en la sala y ya había dejado varias manchas de pintura en el suelo, por lo que Jovita le llamó la atención al hermanito, pero este no le hizo caso y siguió pintando y derramando la pintura en el piso. Jovita no venía de muy buen humor. Le volvió a llamar la atención a Gaspar, pero el niño, encaprichado en lo suyo, le contestó que su mamá le había permitido pintar ahí y le pidió que no le estuviera molestando. La joven muchacha, enojada por la respuesta del chiquillo, lo tomó de los cabellos, lo levantó y le propinó un manotazo en la boca y le dijo: «Niño grosero, no me contestes así y haz lo que te estoy diciendo». El pequeño se levantó llorando, dejando sus acuarelas en el suelo y fue a refugiarse en los brazos de Eva, su madre, y aprovechó la ocasión para quejarse con ella de que su hermana le había pegado. Eva enfureció por lo acontecido, le emprendió a bofetadas y le advirtió que jamás se atreviera a volver a tocar a Gaspar o le pesaría. Normalmente, Jovita y Gaspar compartían la misma habitación de la casa, en tanto que Eva dormía a un lado de doña Carlota para vigilarla durante el sueño, pues ya la señora no podía valerse por sí misma. Así que esa noche, Jovita, entre que tenía un dolor de cabeza insoportable y el disgusto que se había originado por la causa de Gaspar, prefirió mandarlo a dormir solo a la habitación, y ella se acostó a hacer lo mismo en la sala de la casa, pues lo que menos quería era ver a su hermano. Al estar acostada, Jovita, en la soledad de la noche, recordó que al momento del altercado con su madre le dijo palabras de ofensa, y ya que le había pasado el coraje del evento pasado, se arrepintió, pues no había sido su intención ofenderla en esa forma, pero desgraciadamente le guardaba mucho resentimiento a Eva, y el enfrentamiento entre las dos fue el detonante para que salieran esas palabras de su boca. Pasada la medianoche, cuando Jovita estaba sumergida en un profundo sueño, fue despertada de inmediato, pues afuera se oían ruidos como de cadenas arrastrándose, y más tarde se escuchaba un estridor como el producido por un tropel de caballos pasando por la calle empedrada y a todo galope. Se despertó sobresaltada y se preguntó a sí misma: ¿acaso estaré soñando? ¿De dónde puede venir todo ese bullicio? No obstante, el sonido seguía cada vez más fuerte. Era como si muchos caballos subieran y bajaran por la calle, pero no veía nada. Solo se escuchaba el golpeteo de los cascos producidos por los animales. Asustada, Jovita se puso a rezar y de inmediato corrió a la habitación donde dormía Gaspar. Lo sacudió violentamente y lo despertó diciéndole: «Oye, ¿oyes lo que yo estoy escuchando, hermanito?». Gaspar, todavía somnoliento, pues estaba en una etapa de sueño muy profunda, le dijo a Jovita: «Sí, hermanita, se oye un golpeteo como si fueran pasando muchos caballos a galope. Se escuchan como si bajaran y subieran por la avenida. Vente, vamos a asomarnos a la ventana de la calle para darnos cuenta de qué está sucediendo». Ambos hermanos se dirigieron a la sala y asomaron sus cabezas por los barrotes de la ventana, pero únicamente se escuchaba el sonido producido por los cascos de las patas de los caballos. No se veía nada normal. Asustados por el acontecimiento, optaron por cerrar las contraventanas e instintivamente se encaminaron a las habitaciones donde dormían todos los días, y ahí abrieron las contraventanas de las recámaras que daban hacia el huerto interior de la casa. ¿Y cuál sería su sorpresa al observar dentro del patio un corcel negro montado por un jinete también vestido de negro, y a quien no se le alcanzaba a ver el rostro? Al ver esta espeluznante aparición, Jovita pensó inmediatamente: es verdaderamente imposible que este potro haya entrado por alguna parte. No puede ser cierto lo que están viendo mis ojos. El rostro del jinete negro se puso resplandeciente, por lo que el personaje montado en el caballo no era de este mundo. Jovita pensó de inmediato en avisarle a su mamá lo que estaba pasando. Es cierto que la muchacha se encontraba muy disgustada con su madre por lo que había sucedido en la noche anterior, pero el miedo que ella y su hermanito sentían era pavoroso, y no le quedó de otra más que entrar a la habitación de doña Carlota, donde su madre dormía,
y que le estaba prohibido terminantemente penetrar a ambos hijos. Al abrir la puerta de la recámara de doña Carlota, se sintió una corriente de aire helado y se quedó estupefacta la muchacha al ver que la contraventana de la pieza estaba abierta y que su madre de alguna manera sobrenatural había traspasado los barrotes de la ventana y que montaba las ancas del corcel negro junto al jinete de rostro resplandeciente. Helada del susto y sin poder emitir palabra alguna, vio partir al animal a todo galope, traspasando como si nada la barda de la casa que era de piedra. Así pues, vio partir a Eva, su madre, para no volver a verla jamás. Al recuperarse del susto, observó yaciente el cuerpo de doña Carlota con los ojos muy abiertos de la impresión y cuyo débil corazón ya no pudo soportar lo que estaba viendo. Con esto quedó comprobado que era cierto lo que decían los habitantes del poblado, que Eva se dedicaba a las prácticas de la brujería y que el jinete del corcel negro era el mismísimo diablo que vino por su discípula para llevársela a vivir con él en el infierno. En cuanto a Jovita y su hermanito, no les quedó de otra más que salir huyendo del lugar, pues ya no pudieron soportar más de lo que habían vivido en esa terrorífica noche. Doña Carlota recibió cristiana sepultura, pues desde siempre fue mujer devota y muy querida por sus vecinos, que siempre la recordarán con cariño y gratitud. En cuanto a la casa de doña Carlota, quedó abandonada, pues no tuvo legítimo heredero que tomara posesión de la misma, y por lo mismo del abandono, la casa fue sufriendo el deterioro del tiempo. Dicen los moradores del pueblo que en las noches de luna llena se vuelve a oír el ruido profundo por el casco de los caballos y que a lo lejos se deja ver una silueta de una mujer montada en un corcel negro y se escuchan lamentos de una señora que vaga maldiciendo su suerte por haberle vendido su alma al diablo, a cambio de convertirla en una poderosa bruja. Eva perdió su alma y tendrá que vagar toda la eternidad lamentándose de no poder alcanzar nunca el descanso eterno.